Irina hizo todo lo posible por llevarse bien con su suegra, pero nada funcionaba. Ya llevaban 2 años así. La atormentaba a propósito, con malicia y hasta con gusto. El hecho de que envolviera sus ofensas en aparentes muestras de cuidado y cortesía no lo hacía más fácil de soportar. Irina, cielo, asegúrate de que mi hijo coma siempre comida fresca. Pasé por casa mientras tú trabajabas y ya había moho en la nevera. Ni tú deberías comer eso, cariño. Al menos hazlo por ti misma. Otra vez más, la suegra mezclaba mentiras descaradas con una falsa preocupación. Irina sabía que Galina era plenamente consciente de la situación. Desde que un coche atropelló a su marido, dejándolo con las 2 piernas rotas, ella se veía obligada a compaginar 2 trabajos para pagar la hipoteca. No tenían ahorros, y ni la madre de él ofrecía ayuda ni parecía tener intención de hacerlo. En la nevera había comida que preparé ayer, y usted sabe que no lo estoy pasando bien, respondió Irina con calma, en el mismo tono neutro que usaba su suegra para atacar. Pero entonces Galina soltó el veneno sin filtro. Mira, yo le dije a mi hijo que no se casara con una chica del sistema. Habría sido mejor que tuvieras padres que te ayudaran, porque yo no pienso hacerlo. Mujeres hay muchas, madre solo una, y el dinero no dura para siempre. Además, a ver cuánto duráis juntos. Galina se plantó delante de Irina imponente, alta, gruesa y con sus rizos grises. Ella, en cambio, pequeña, delgada y con el pelo teñido de rosa, se sintió intimidada. Nunca había visto a su suegra tan fuera de control, todo por un leve reproche. «Tomo nota de lo que ha dicho, Galina», respondió Irina con serenidad. «Ya que está tan dispuesta a cuidar de su hijo, justo ahora necesito hacer un viaje de trabajo de 2 semanas. Pensé rechazarlo, pero siendo usted tan buena madre, ¿puedo contar con usted?» La suegra, encantada, aceptó con aires triunfales. Se despidió con aires de superioridad, dando instrucciones que Irina ignoró. En ese momento, su marido salió cojeando de la habitación. «¿Qué pasa ahora con mi madre? ¿A dónde te vas?», preguntó con una sonrisa ingenua, sin entender nada. Ese desinterés también la molestaba. Irina consideraba una pequeña traición que su marido, sin consultarla, le hubiera dado a su madre un juego de llaves del piso. Ese piso que compraron gracias al pequeño apartamento que ella vendió, herencia del Estado, por haber crecido en un orfanato. Ella había puesto el primer pago de la hipoteca y ambos pagaban a partes iguales, hasta que ocurrió el accidente. Desde entonces, ella sola cargaba con todo y además estaba embarazada de 3 meses. El viaje que planeaba no era por capricho. Tenía que negociar con su empresa para poder trabajar desde casa como logística. Incluso esperaba que su marido, en recuperación, se planteara aprender algo que pudiera hacer desde casa. Conducir ya no era una opción, y había que resolver los temas económicos cuanto antes. A veces pensaba que ojalá no hubiera vendido su antiguo piso. Algo estable en medio del caos habría sido un alivio. Mientras observaba a su marido, delgado, encorvado, con entradas marcadas, sintió pena. Ella había elegido estar con él, y aún tenía esperanza de que él también deseara aliviarle la carga. Con paciencia, le explicó todo lo que le preocupaba, pero a él no le gustó lo que escuchó. «Ya veo, mi madre tenía razón. Mientras hay dinero y salud, el hombre le sirve a la mujer, pero cuando no, solo la madre lo quiere». «¿Cómo puedes decir eso, Boro?», protestó Irina dolida. Le explicó que no estaba en contra de su madre, solo pedía apoyo. Él era su pareja, su compañero. Podría, al menos, pedirle a su madre que no se presentara sin avisar. Él, en lugar de entender, se enfadó más. Irina sintió miedo. Tal vez su amiga Natalia tenía razón. No debía depender de nadie más que de sí misma. Las dos crecieron juntas en un orfanato. Natalia siempre fue como una hermana, y aunque no se casó, sacó adelante sola a su hijo, con trabajo y entereza. Ella la había advertido años atrás: «No vendas tu piso, no te cases tan deprisa». Irina, entonces,
Pensó que Natalia exageraba, que había que confiar en el hombre que amas. Si no, ¿para qué estar con él? Pero la vida ya empezaba a darle la razón a su amiga. A Natalia no le guardó rencor por sus advertencias, al contrario, fue ella quien le ayudó a conseguir trabajo cuando más lo necesitó. Irina conoció a Boro cuando trabajaba de operadora en una empresa de transporte. Él era uno de los conductores y empezó a cortejarla con gestos amables y palabras suaves. Ella tenía 25 años y pensaba que ya se le estaba pasando el arroz. Aceptó su atención sin mirar demasiado los detalles. Boro había empezado una carrera de finanzas, pero la dejó en cuarto curso. A ella no le importó. No buscaba títulos, sino estabilidad y cariño. Con el tiempo, se dio cuenta de que Boro era muy influenciable, especialmente por su madre. Era un hombre tranquilo, educado, pero incapaz de tomar decisiones si había una figura dominante cerca. La primera señal clara de su falta de responsabilidad ocurrió antes del matrimonio. Llevó a un conocido a dormir al trabajo sin permiso. A la mañana siguiente desapareció dinero y aunque Irina sabía que cerró la oficina, Boro mintió diciendo que había quedado abierta. Cuando el jefe se enfadó, Boro se encogió de hombros. «Ir, no te pongas así. Seguro encuentras otro trabajo. ¿Para qué cargamos los dos con esto?» Ella pagó lo que faltaba de su bolsillo, no lo delató y decidió alejarse. Pero él volvió 2 meses después, con una disculpa y una 10ª parte del dinero. Le llevó flores, se mostró arrepentido, e Irina lo perdonó. No se lo recordó más. Pensó, todos cometen errores, pero lo que vino después fue peor. Al casarse, acordaron que Irina vendería su pequeño piso para cubrir parte de la hipoteca y que la madre de Boro pondría dinero para que él aportara también. Boro le aseguró que su madre estaba de acuerdo, pero en el último momento dijo: «Mi madre no puede dar el dinero ahora, tiene que operarse, y ya le pasé mi parte de la propiedad a su nombre». La supuesta operación nunca ocurrió, y el dinero tampoco. Aún así, Irina quiso creer que Boro fue tan víctima como ella, pero la realidad era más dura. Su suegra simplemente se salió con la suya, y él no movió un dedo. Con los meses, Boro se volvió celoso. Desde que estaba convaleciente, no dejaba de insinuar que Irina tenía amantes cada vez que salía por trabajo. Incluso una vez, Irina escuchó a su suegra cuchichear con él en la cocina. «¿Y el niño es tuyo?». El estruendo de una taza rota interrumpió el susurro. Irina se quedó paralizada, esperando que su marido reaccionara, que pusiera a su madre en su sitio. Pero solo dijo: «Bueno, ya veremos cuando nazca. Si hace falta, se hace una prueba de paternidad. Total, la hipoteca la paga ella. Yo casi no tengo nada ahí». A Irina le dio un vuelco el corazón. Comprendió, con un nudo en la garganta, que su marido la veía como un recurso temporal, que estaba haciendo cálculos como quien aprovecha una oferta con fecha de caducidad. Sintió que vivía con un extraño, alguien incapaz de protegerla o valorar lo que hacía por los dos. Ella necesitaba ese viaje y lo dijo con firmeza. «Boro, mañana me voy. Tu madre ha dicho que te cuidará. Cuando vuelva, hablaremos». Él respondió con desprecio: «Veo que ya no tienes en cuenta mi opinión. Está claro, te vas a convertir en otra madre soltera con el paquete». Irina lo miró y, por primera vez, no vio al hombre con quien había querido compartir su vida, sino a un extraño resentido, cargado de amargura. Aún así, intentó convencerse de que tal vez solo estaban pasando por un mal momento, que todo mejoraría si podía pensar con claridad lejos de ahí. Decidió adelantar el viaje y se fue a casa de Natalia. No dijo que aún no salía el tren, solo necesitaba respirar. Durante esos 2 días, recibió llamadas de su suegra y de su marido. Fingió que ya había llegado a destino y todo iba bien. Boro sonaba extrañamente alegre. Galina también, casi dulce. Tanto que Irina llegó a dudar de sí misma. «A veces pienso que me he inventado todo, que soy yo quien los ha pintado como monstruos», le confesó a su amiga. «Ojalá fuera así, Irina», respondió Natalia.
Pero me temo que has minimizado lo que has vivido, no exagerado. Y pase lo que pase, recuerda que no estás sola. Irina se sintió reconfortada por sus palabras. Aunque siempre pensó que Natalia era pesimista, últimamente se daba cuenta de que sus advertencias no eran exageradas, solo anticipadas. Faltando más de una hora para que saliera el tren, Irina se sentó en una sala de espera de la estación, con unas gafas de sol y una revista. Entonces oyó una voz conocida. Era Galina, hablando por teléfono. «Sí, hijo, ya estoy en la estación. En cuanto llegue, hablo con Oleg y recojo el dinero. Nos vendrá bien después del divorcio». Irina se quedó helada. Esa era su suegra. Estaba justo ahí, a unos metros, sin verla. Fue como si el universo la pusiera frente a una verdad imposible de seguir ignorando. Irina decidió actuar. Si su suegra estaba a punto de cometer un nuevo engaño, necesitaba saberlo todo. Escuchó que Galina preguntaba a un transeúnte por la hora que marcaba el billete. Había olvidado sus lentillas, como tantas veces, porque no soportaba llevar gafas. Justo eso jugaba a favor de Irina. Sin lentillas, su suegra no veía bien, así que no la reconoció. Con ese pequeño milagro de la suerte, Irina se coló en el mismo tren y hasta consiguió sitio en el mismo vagón. Desde su asiento, escuchó a Galina desahogarse con los pasajeros. Se quejaba de lo aprovechada que era su nuera, de cómo vivía de su hijo y de cómo pensaba encasquetarle un hijo que, seguro, ni era suyo. Nadie la contradijo. Incluso una señora mayor le dio la razón. Irina apretó los puños, deseando poder gritar la verdad, que esa misma mujer había vivido siempre de otros, que nunca había trabajado un solo día y que ahora estaba estafando a un hombre que solo quería ayudar, porque eso era lo que había ido a hacer Galina. Irina la siguió hasta una lujosa urbanización donde tomó un taxi. Irina también tomó uno, indicándole al conductor que no se acercara demasiado. Este, entre curioso y burlón, le ofreció sus prismáticos de caza. Irina aceptó encantada. No tardó en reconocer al hombre que recibió a Galina en la puerta. Alto, elegante, de mirada clara y con un inconfundible lunar en la mejilla. Era Oleg, el mismo Oleg con el que había crecido en el orfanato. Su Oleg. El corazón se le encogió. ¿Por qué su suegra iba a ver a Oleg? Y más importante, ¿qué le había dicho? Con los prismáticos pudo ver cómo Oleg le entregaba un sobre a Galina. Discutieron brevemente antes de que él se marchara, visiblemente molesto. Galina se fue poco después en el coche de un chofer. Irina, entonces, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Llamó al portero de la urbanización. «Busco a Oleg», dijo. «Dile que le llama Irina. Crecimos juntos en un orfanato». Poco después, Oleg apareció. Su sorpresa fue tan genuina que Irina sintió un nudo en la garganta. «¿Irina? Pero tu suegra me dijo que estabas muy enferma, que necesitabas una operación urgente y no tenías dinero». Irina, cansada, se dejó caer en una butaca cuando la ama de llaves trajo algo de merienda. No se molestó en guardar apariencias. «¿Y tú le diste el dinero sin comprobar nada?» Oleg se pasó una mano por el pelo, avergonzado. «No sé, me removió todo por dentro. Yo siempre estuve colado por ti, y cuando te encontré y me abrió ella la puerta, me impresionó. Al principio me echó, pero luego me escribió. Me dijo que estabas grave. Me prometió que me dejaría verte tras la operación. Pero hoy, cuando no quiso darme el nombre del hospital, entendí que algo olía mal». Irina tragó saliva. Lo peor era saber que su propio marido, Boro, también estaba implicado en la mentira, que vendieron una historia falsa para sacarle dinero a alguien que solo quería ayudar. «No sé cómo voy a devolverte todo esto», dijo entre lágrimas. «No quiero que pienses que vine a manipularte o aprovecharme». «Irina», le interrumpió Oleg con dulzura, «no quiero que me devuelvas nada. Yo trabajo con mi madre, soy su apoderado. Esto es lo que hago, y tú no has hecho nada malo». En ese momento, una voz femenina los interrumpió desde el fondo de la sala.
¿Y por qué tienes a la invitada aquí? Seguro que está agotada. Ya tiene lista su habitación. Era una mujer mayor, menuda, en silla de ruedas, pero con una presencia imponente. Irina lo supo de inmediato. Era la madre de Oleg, esa mujer fuerte de la que él hablaba cuando eran niños, la que se levantó de una silla de hospital para criar sola a su hijo y luego sacar adelante el negocio de su padre. «Encantada, señora», susurró Irina turbada. «Escucha, querida», dijo la mujer con una sonrisa serena pero firme. «No vas a resolver tu vida en una estación de tren. Llama a tu jefe, inventa una excusa y quédate unos días. No vas a estar sola. A veces hay que parar para decidir bien. Aquí estás a salvo». Irina, que había entrado en esa casa con vergüenza y miedo, sintió por primera vez en mucho tiempo una paz inesperada. Aceptó quedarse. Esa noche durmió profundamente, sin sobresaltos. Y al despertar, no sabía aún que lo peor estaba por venir. Una semana después, Irina regresó a su casa. O eso pensaba. Al intentar abrir la puerta, descubrió que alguien había cambiado la cerradura. No se sorprendió. Solo llamó al teléfono de Boro. Quien respondió fue Galina. «Deja de molestar a mi hijo. Se va a divorciar de ti. Y por supuesto, pagaremos la hipoteca. Después del reparto de bienes, claro», dijo con tono cínico. «¿Y Boro? ¿No quiere decirme esto a la cara?» Después de unos segundos de silencio y ruidos al fondo, por fin escuchó la voz de su marido. Temblorosa, insegura, pero presente. «Irina, ya no te quiero. Me cuesta decírtelo así, pero... ¿Y nuestro hijo? ¿Y mi parte de la hipoteca? Yo puse la mitad del dinero». «Bueno, cuando nazca el niño ya veremos. Y habla con mi madre lo del piso. Yo no estoy bien, no quiero estresarme», balbuceó Boro. Irina sintió un escalofrío. Quiso decirle que sabía todo, que tenía pruebas, que su farsa estaba descubierta. Pero fue Galina quien volvió a arrebatar el teléfono. «¿Quieres policía? Adelante, llama. Pero si me avergüenzas delante de mis vecinos, Boro no moverá un dedo por tu hijo. Espera una hora y hablamos cara a cara. En esta casa no he vivido sola ni un mes sin pagar. Y tú vas a usar el dinero de Oleg, ¿verdad? El que consiguió para mi operación», respondió Irina con una calma que ni ella esperaba. «Tranquila, no voy a gritar en el rellano. Ya he llamado a la policía». Cuando llegaron los agentes, Irina les explicó la situación. Tenía pruebas del fraude, recibos de las transferencias, copia del contrato de compraventa, testigos. La puerta fue abierta. Dentro faltaban objetos personales y una pequeña cantidad de dinero en efectivo que había dejado escondida. Pero no dijo nada. Lo importante era marcharse. El chofer de Oleg la esperaba abajo para ayudarle con las maletas. Cuando ya estaba todo en el coche, apareció Galina chillando desde la acera. «Lo sabía, tenías un amante y nosotros preocupados por ti». Irina respiró hondo, la miró desde el asiento trasero y dijo sin levantar la voz: «¿Sabes qué es lo peor? Que tú cometiste todas las traiciones, pero a mí es a quien me da vergüenza». Galina no supo qué responder. Estaba demasiado ocupada fingiendo un drama para los vecinos. Irina no volvió a mirar atrás. Aunque Oleg le ofreció quedarse en su casa, Irina se instaló con Natalia. La madre de Oleg le prometió un empleo en remoto y por ahora eso era suficiente. No pensaba depender de nadie. El proceso de divorcio fue largo, pero el abogado de Oleg consiguió pruebas suficientes para demostrar que Irina había aportado más que Boro en la compra de la vivienda. Además, presentaron el vídeo de la entrega de dinero a Galina, captado por las cámaras del chalet. La devolución fue obligatoria. En su momento, Irina dio a luz a una preciosa niña. No se molestó en discutir con su ex, quien decidió que, si no estaba claro que era su hija, no pagaría ni un céntimo. A Irina no le importó. Había pasado página. «Cuando te cases con Oleg, será más fácil criarla sin tener que pedir permiso a nadie para viajar o decidir sobre su vida», le dijo Natalia. «Olvida a ese hombre. Como él te borró de su vida, haz tú lo mismo». Natalia, por fin, también había encontrado estabilidad.
Tras muchas idas y venidas, volvió con el padre de su hijo, con quien ahora planeaba casarse. Ella se había vuelto prudente, exigente, pero cuando estuvo segura de su amor, se entregó sin miedo. «Irina», le decía con una sonrisa, «ya sufriste bastante. ¿Por qué no pruebas ahora a ser feliz?» Irina sonreía con timidez. No era fácil confiar de nuevo. No quería parecer una oportunista que colgaba sus problemas a un hombre bueno. Pero también entendía que no todas las historias felices empezaban limpias. A veces, el amor llegaba para recomponer lo roto, no para evitar que se rompa. Y el pronóstico de Natalia, esta vez, fue positivo, y se cumplió. Un año después, Irina y Oleg se casaron. No fue una boda lujosa ni multitudinaria, pero sí sincera. Se instalaron en un piso propio, sin lujos, pero lleno de calma. Poco tiempo después, Irina dio a luz a un niño, y la pequeña tuvo un hermanito con quien compartir su nueva vida. «¿No preferís vivir en mi casa?», preguntaba a veces la madre de Oleg. «Gracias, mamá, pero queremos nuestro espacio», decía él con dulzura. «Además, la visitamos todas las semanas», añadía Irina abrazándolo. «Y así tiene tiempo para echar de menos a los nietos». Había armonía, había respeto, había amor y sobre todo había paz. Mientras tanto, del otro lado, la historia no había tenido un final tan feliz. Boro no volvió a trabajar ni siquiera después de quitarse el yeso. Empezó a beber, a frecuentar malas compañías. Un día, en una de sus borracheras, causó un incendio en la casa de su madre. Galina perdió casi todos sus ahorros y tuvo que alquilar su vivienda para poder vivir con su hijo y vigilarlo a diario. Ya no tenía autoridad sobre él. Boro era agresivo, desagradecido, incapaz de asumir su responsabilidad. La insultaba, le robaba, la culpaba de haberle arruinado la vida. Y sí, intentó volver a contactar con Irina. Una vez incluso se presentó en la puerta del edificio donde vivía la madre de Oleg, pero no le abrieron. Irina ya no era la misma mujer. No dudó, no tembló, no sintió culpa. Había necesitado tocar fondo para entender su propio valor, para comprender que el amor no se suplica, que el respeto no se negocia y que la dignidad no se comparte con quien la pisotea. Ahora, cuando recordaba aquella vida con Boro, le parecía lejana, como una pesadilla de la que por fin había despertado. No lo odiaba, no sentía rencor, solo un profundo alivio por haber salido a tiempo y una gratitud inmensa hacia quienes la habían sostenido cuando más lo necesitaba. Porque sí, se puede empezar de nuevo, se puede recomponer el alma rota y volver a confiar. A veces, para equilibrar tanto dolor, la vida te permite saborear la felicidad con una intensidad distinta. No es un premio, ni un milagro. Es justicia. Es renacer.